auditoras, queridos auditores de esta entrevista de Por Amor al Arte. Hoy en una entrevista bastante especial en el contexto del primer Frente Teatral de Invierno, que a través del Departamento de Cultura y Rengo Creativo hemos instalado en este maravilloso espacio de la Escuela Luis Galdames de Rengo. Y vamos a conversar con dos tremendos miembros de esta comunidad actoral, de esta comunidad teatral que nos ha dado nuestro querido Rengo, Jaime Leiva, Victoria Zúñiga. Sean súper bienvenidos a la entrevista de Por Amor al Arte. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Victoria, Jaime, vienen llegando de una temporada inaugural de esta obra teatral Rómpeme en el Teatro del Puente. Exactamente. ¿Qué tal la experiencia de estrenar en Santiago, en este mundo teatral, de tanto teatro chico, de salas de todos los tamaños, que ha sido un poco esquivo tradicionalmente para el trabajo de regiones, ¿cierto? ¿Cómo fue la experiencia? A ver, igual el Teatro del Puente es un teatro que invita, y su convocatoria más que nada y la curatoría que tiene son compañías emergentes, compañías nuevas, y también están abriendo la convocatoria para regiones, como que uno de los pocos teatros, además de Teatro La Memoria, que abren una convocatoria hacia regiones. Entonces como no somos los primeros en este sentido. Ya. Lo que sí somos los primeros un poco en gestionar una obra de teatro interregional, que eso es lo llamativo y que no cabe dentro de ninguna base en estos momentos. Perfecto. Esta es tu primera dirección, ¿no? Mi primera dirección, sí. Ya. La primera vez que, o sea, he dirigido ya como 10 años con la compañía limitada, Ya. donde todos hacemos, los 5 actores, 5 actrices, somos también los directores y las directoras de la obra. Ya. Trabajamos de una forma colaborativa. Y esta primera vez quería hacerlo hace mucho tiempo, que tenía muchas ganas de dirigir. Viniendo a hacer clases, por ejemplo, a Rengo, me topé con esa que me gustaba y que era entretenido, movilizar grupos, como ingeniármela ahí como para sacar adelante una puesta en escena. Lo encontré muy interesante y dije, esto tiene que... Y dirigiendo desde fuera de la escena, porque el trabajo colaborativo que tú indicas con la compañía limitada es estando tú dentro del escenario. Exacto, y actuando. Además, nunca me había tocado, por ejemplo, que eso era muy gracioso, nunca me había tocado estar antes de una función como afuera. Ver a la gente llegar, ver al público, nunca me había tocado. Con ropa de civil. Con ropa de digamos. civil, jamás. Y fue muy llamativo y me ponía muy nervioso porque estaba experimentando una sensación que jamás había vivido. Y claro, volviendo a esa cosa de querer dirigir, aquí en la EAC como que me picó el bichito, y después, justamente también a través de EAC, que estaba buscando textos para estudiantes que fueran disruptivos, nuevos, poco convencionales, dramaturgia y dramaturga y dramaturgos contemporáneos, chilenos, y ahí apareció Rómpeme. Y se la mostré aquí a Victoria, la leímos entre todos, y Victoria me dice, me gustó mucho la obra, y se la llevó a la casa, la leyó con la abuela, y ahí también apareció como el germen de querer dirigir esta obra, Rómpeme. Y tú te planteaste con el Yo Juego, desde formar parte también del primer elenco y del primer grupo con el que está trabajando en términos formativos Jaime en la Escuela de Artes Creativas. Exacto. ¿Cómo ha sido esta experiencia de pasar del proceso formativo, por un lado, de una tremenda actuación que te vimos el año pasado con la compañía Folil en El Mago de Oz, en esto del Festival a la Quinta, pasar a las tablas en Santiago? Para ti, cómo ha sido personalmente la experiencia? Sucede que da la impresión de que es como mi primera experiencia actoral, el estreno que tuvimos en el Teatro del Puente, pero yo diría que más bien es la primera experiencia actoral en la región metropolitana, porque yo igual acá en Rengo, como mencionabas tú, en el taller de EA con Jaime y en Folil, he tenido desempeño como obrera teatral, diría, porque igual no es solamente interpretar, sino que también se aprende a
a dirigirse entre los compañeros, como desde la experiencia colaborativa. Por ejemplo, me he desempeñado haciendo diseños de vestuario, afiches. Entonces igual yo pensaba que en Santiago como que un poco no iba a funcionar tanto esa metodología. Pero fue muy gratificante descubrir que igual podía involucrarme en esas cosas. Por ejemplo, en el proceso del diseño del plástico, hicimos las pruebas de pintura en la casa de la diseñadora, que es la Loren, y fue muy bacán. Lo que más diría que marcó como una diferencia es que la temporada eran 14 funciones, de miércoles a domingo. Entonces el cuerpo se cansa, es como otra la exigencia, que aquí la mayoría de veces era como una función o 2 funciones y ya era como lo máximo. Entonces igual bacán todo. Pero se produce una maduración del trabajo jornada a jornada, a medida que pasa, que finalmente te permite esto de tener temporadas largas, digamos, de muchas funciones seguidas, te permite ir apropiándote del personaje, del escenario, de la escenografía de una manera distinta. Que a esa precisamente que ocurre acá, que son 1 o 2 funciones, ¿no? Sí. Y esa experiencia me imagino que es importante también. Sí. Lo otro que para mí era muy curioso y que se los quería preguntar, es que habitualmente cuando trabajamos el teatro en Rengo, lo trabajamos para un público que es un público cautivo, que es un público que viene viendo teatro renguino desde hace mucho rato, que está muy influenciado por el trabajo del Hernán Quintanilla, ¿cierto? Del Manuel Gallego, de los trabajos escolares que se han venido haciendo, pero para ti, en esta oportunidad, y para ti, que ha sido tu carrera durante los últimos años, enfrentarse a un público distinto debe ser una experiencia enriquecedora también, ¿no? Conocer la reacción de estos públicos frente al trabajo actoral. Sí. Ha sido bien entretenido esto de la experiencia del público, además por lo que plantea un poco la obra, que justamente son 2 adolescentes que se toman un teatro y las actrices parecen adolescentes, entonces ha existido como no las conocían, pensaban que la obra le había sucedido a ellas y pensaban que son amigas desde hace mucho tiempo, entonces como que entraban a una ficción, a vivir una ficción de otra forma. Y eso es muy interesante también de como, no sé si haber abierto como esta posibilidad a hacer cosas de interregión y que 2 actrices que no pertenecen a la escena convencional, a la escena como establecida en Santiago. Al circulito, al digamos. círculo, claro, el circuito teatral santiaguino. Y aparecen estas 2 actrices a irrumpir, 2 actrices, una de Concepción, otra de Rengo, entonces como que también se abrían ahí una especie como de expectativas, como que querían ir a ver qué pasaba con estas 2 señoritas. Es interesante entonces esto de que el público asuma que es tu historia, digamos. Sí, es muy heavy. Es como esta cosa de que el teatro es más real que la realidad incluso, ¿no? Sí, ¿Cómo lo proyectan ustedes? ¿Cómo captan esa energía? ¿Cómo la aprovechan? ¿Cómo la explotan finalmente? Siento que eso viene bastante de la dirección, porque los personajes, más que personajes, somos nosotras mismas en escena. La Antonia se llama Antonia y se le nombra como Antonia Amalia, y la chica se llama Victoria. Entonces, igual lo que se nos pidió es que no actuáramos, que contáramos, que narráramos el texto, porque al final eso era lo que nos convocaba como el núcleo de la obra en sí, y interpelamos al público directamente. O sea, esto es una disertación, es la exposición de un trabajo que es una bitácora de 7 días, entonces se le hacen preguntas abiertas, todo el rato hay contacto, hay una interacción concreta con ellos. Entonces igual sus reacciones son interesantes y de todo. Es muy bacán haber tenido esa experiencia de sobrellevarlo así, porque igual siento que estamos un poco, como lo diría, mal acostumbrados a actuar, a sobreafectarse con la historia. Entonces igual fue bacán construir desde
otro punto, por así decirlo. Y desde un punto mucho más personal. desde Sí, una perspectiva totalmente. mucho más apropiada, ¿no? Jaime, yo te leía el otro día el desafío que había significado llevar escena a este texto. Porque precisamente imagino que tiene que ver con lo que decía Victoria sobre cómo enfrentar la realidad de los personajes, cómo enfrentar esta disertación y esta interpelación constante al público. Claro. Cuéntanos un poco de ese trabajo con la Leila también. Sí, es que de partida, claro, Rómpeme, un texto de Leila Selman, que es una bitácora de 7 días, que narra la historia de Amalia, Antonia Amalia, una niña de 15 años que es abandonada por la madre, tiene una relación con un padre súper lejano y también una relación con su mejor amiga, que es la chica. Y además también en esta bitácora ella cuenta por qué decide vender su virginidad por internet a un hombre de 37 años. Entonces ese texto de Leila y esa historia me llamó mucho la atención. Apareció esta cosa de mostrárselo a los estudiantes, en la Victoria le gustó. Después fui a Concepción, actuando con Antonia, estábamos hablando y me dice, sí, justo me estoy memorizando Rómpeme. Y dije, oye, aquí está la obra, aquí hay que empezar a trabajar con esto. Y primero era solo un monólogo y agregué al personaje de la chica, que solamente se nombra, aquí aparece y se configura como un personaje que cuenta, hace los prólogos, cuenta los pies de página del texto y todo. Y claro, es un desafío, o sea, más que un desafío, la obra propone unos temas que son muy coyunturales y que los tenemos un poco olvidados, que es como, ahora menos mal está apareciendo, el interés por una ley de educación sexual universal. Eso. Ya, entonces se desprenden temas como la necesidad de una ley de educación sexual universal. También aparece el abandono parental, también la normalización del abandono parental y la poca pregunta que se hace respecto a las madres que deciden abandonar, porque hay un lugar súper patriarcal ahí, machista, de decir, oh no, la madre se culpa mucho, cómo una madre abandona a su hijo, y hay padres que abandonan todos los días a su hijo. Y muchas veces esas son necesidades que tienen las mujeres y que muchas veces son también acciones tomadas por el amor, y ahí también se desprendía ese tema, también el abuso sexual a través de internet, que supuestamente en la pandemia en el mundo subió mucho el índice de abuso sexual a través de internet, y acá en Chile se estancó milagrosamente. Entonces eso evidencia o que no hay interés respecto al tema y que no se estudia, cosa que yo creo que es más esa tendencia. Y así se desprendían muchos temas, la sexualidad también en los jóvenes, este concepto de virginidad, por ejemplo, y de renombrarlo como ahora el camino sexual. Entonces, había muchos temas y ese era un desafío, cómo se toman todos esos temas y se entregan al servicio de la puesta en escena sin ser panfletarios, sin ser... no sé, sin ser muy evidentes también, y sin que las actrices estuvieran porque con todos esos temas podrían ser niñas que lloran toda la obra y que no es la idea era de sacar, y por eso les pedí que no actuaran, como desafectarlas completamente para que el público sea el que reciba el afecto, y ellos digan, oye, hay que hacer algo, tenemos que movernos, porque claro, y creo que de esa forma el montaje y el discurso del montaje agarró más vuelo. Claro, lo otro también que aparece el desafío, que es un desafío impuesto, que fuera interregional también. Que por suerte la Antonia entró a estudiar teatro a Santiago, porque si no hubiéramos tenido que viajar a Concepción a ensayar. Queríamos venir a Rengo también, pero tuvimos la suerte de poder montar la obra en el Teatro de la Memoria, que nos facilitaron ahí los espacios y pudimos hacer la obra. Pero claro, también era un desafío autoimpuesto esto de... Pero fue muy entretenido, además que la sacamos súper rápida. Sí. Nos juntamos una primera semana en marzo, ensayamos todos los días en marzo y ya estaba la estructura montada. Lista. Y con esa estructura seguimos trabajando, después juntándonos una vez a la semana y así fuimos terminando y se armó un trabajo que a mí me deja súper conforme. No sé si el resto. El teatro es un fenómeno esencialmente político de discurso, más que de política partidista o ideológica, ¿no? En ese contexto,
una obra como Rómpeme, la temática de Rómpeme, que bien podría ser desde lo mismo que tú decías de revelar esta necesidad de una educación sexual, en un Chile hace un año atrás, es un poco distinto a un Chile hoy, un año después. Claro. Un Chile que se ha moralizado un poco, que se ha puesto mucho más mojigato, que se ha puesto mucho más comprimido respecto de eso. Ya lo vimos hace algunos días en las noticias con este revuelo que alcanzan efectivamente en las iniciativas sobre educación sexual. Claro. Para nosotros a lo mejor que venimos de un ruedo de estructuras políticas, de ires y venires, es acostumbrado que este péndulo se mueva. Sí. Pero para ti, Vicky, ¿cómo lo enfrentáis ser la portavoz de este discurso, en este Chile que está cambiando, que está fluyendo y que viene de un estallido y que se va a una nueva constitución que se rechaza y que después se vuelve medio republicano, medio amarillo y pasa por todos estos colores? Tampoco me siento tan responsable porque un poco, a mí, ¿por qué Rómpeme es mi texto favorito? Cuando la primera vez que lo leí, un poco me dio una sensación muy extraña porque sentía que era algo que había escrito yo. Como un poco un pensamiento que alguna vez tuve, como que igual la Leila para mí un poco es como una voz de cierta, hay una cosa muy bonita que dice ella, que a veces hay cosas que te arrastran a vivir como la vida de cierta forma extraña y comparto mucho como ese sentir. Entonces igual siento que está un poco en el texto, no hay que hacer mucho porque es una opinión compartida al final. Algo que habla, que me gusta harto, que Rómpeme pertenece a una trilogía que se llama El pájaro de Chile y Otra gente posible, y hay 3 obras. El día que un colibrí se posó en mi ventana, El pájaro de Chile y Rómpeme. Y en estas 3 obras como tema principal se tiene el abandono común, que si bien proviene de distintos orígenes y cada uno tiene su historia, es un sentimiento compartido. Entonces igual la recepción de las personas cuando se encuentran con este relato es muy igual, como nostálgica, como que te lleva a pasajes de la adolescencia que están muy olvidados porque por culpa del adultocentrismo no se valoran los problemas y sufrimiento que los adolescentes viven. Entonces igual me gusta que se evidencie, que se muestre y eso. Excelente. Y hoy día mostrando un Rengo. ¡Oh! Sí. Intenso. Sí, estamos contentos igual porque era como... Partimos pensando que tenía que ser así, como tenemos que ir a Concepción, tenemos que estar en Rengo. Y claro, y bacán que haya salido después de las funciones también, después de haber terminado la temporada, inmediatamente esto, así como fresquito. Es un súper buen impulso también y un regalo como para que las obras comiencen a circular después de una temporada, que es como... Y eso, estamos felices, muy contentos, muy contentos. Sí. Además encontrarnos aquí con el público renguino, las amigas, los amigos, familia, entonces... Ahora que igual ya fue la mitad de Rengo ¿verdad? De Santiago. Oye, pero aquí agotaron la reserva de entrada, la publicamos y se agotaron. Así que el interés por verlos va a ser muy entretenido. Victoria, Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ti. A todos ustedes, muchas gracias. Y esto ha sido una nueva entrevista en Por Amor al Arte.